Curso Derecho Penal Especial. Actividad de la fase 2 de reconocimiento. Imaginemos un país ficticio llamado Idealandia. En Idealandia existe un grupo político minoritario llamado Paz y Reconciliación. El líder de un partido político mayoritario en Idealandia, llamado Señor Político U, ha promovido durante años un discurso de odio contra los Paz y Reconciliación, alegando que son una amenaza para el Estado de Derecho y la tranquilidad pública, pues están relacionados con un grupo subversivo, lo cual no es cierto. Antes de las elecciones del país, el señor político U ordena a sus seguidores más fieles que usando capuchas asesinen a los partidarios de paz y reconciliación. De las matanzas participa el señor político U encapuchado. El señor político U utiliza su poder político para confundir a las autoridades, propalando la versión de que las masacres son causadas por una purga interna del grupo subversivo, secuestrando además a algunas personas para reforzar la versión de que era un grupo subversivo el responsable de los delitos. En este caso podemos ver varios elementos que configuran el delito de genocidio. Elementos subjetivos. El señor político U tiene la intención dolo de que asesinen partidarios de paz y reconciliación. Elementos objetivos. Los hechos concretos, masacres y asesinatos en masa de los partidarios de paz y reconciliación corresponden a la descripción del genocidio en la Ley Penal Internacional. También el Código Penal colombiano establece el delito de genocidio en el artículo 101. En el genocidio, el elemento objetivo se relaciona con los actos cometidos, como el asesinato o la persecución sistemática de un grupo protegido. Elementos de la conducta. El verbo es exterminar y las circunstancias normativas son el discurso de odio y la utilización de la influencia política para permitir la masacre. En el genocidio, los elementos normativos pueden incluir detalles como la identidad del grupo protegido y la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo. Respecto al delito de secuestro, los elementos objetivos son conducta verbo, el verbo rector es secuestrar. Esto se refiere a la privación ilegal de la libertad de una persona. Resultado, el resultado típico es la restricción de la libertad de la víctima. Objeto del delito, el objeto material es la persona secuestrada. Los elementos subjetivos, dolo, el autor actúa con conocimiento y voluntad de privar ilegalmente de la libertad a alguien. Intención específica, el secuestrador tiene la intención específica de privar de la libertad a la víctima. Elementos normativos. Estos elementos se refieren a las circunstancias específicas que deben cumplirse para que el delito sea típico. En este caso, la víctima debe ser una persona y la privación de la libertad debe ser ilegal. Adecuación típica. La adecuación típica se refiere a la correspondencia entre la conducta realizada por el autor y la descripción contenida en el tipo penal. En el caso del secuestro se evalúa si la acción del secuestrador se ajusta a los elementos objetivos y subjetivos ya tratados. La conducta del autor coincide con todos los elementos del tipo penal. Se considera entonces que existe adecuación típica. Según el artículo 169 del Código Penal, habría un secuestro extorsivo, el cual se configura cuando alguien con el propósito de exigir por la libertad de la víctima un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, arrebata, sustrae, retiene u oculta a una persona. Frente a la comisión de los dos delitos estamos en un concurso heterogéneo simultáneo, pues se da cuando una persona realiza varias acciones al mismo tiempo que infringen diferentes tipos penales. En el presente caso se cometen los delitos de genocidio en concurso heterogéneo simultáneo con el delito de secuestro extorsivo. Tenemos como agravantes si con el mismo propósito genocidio se cometiere lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.